Muy buenas a todos, vamos a ver una gran partida de la cuarta ronda, se jugó ayer, hoy es día de descanso y se enfrentaba Praggnanandhaa con piezas negras contra un gran Dinliren, por lo que hemos visto en alguna partida anterior, y cuando veamos la clasificación después de la partida, pues vamos a ver cómo están las cosas. E4, E5 se entra en una apertura italiana. Gioco piano tras alfil C4, C5, enroque en corto y caballo F6. Se ataca el peón de E4, se defiende jugándose D3, D6 para desarrollar el alfil de dama y C3, bueno, pues controlando casillas importantes quizás para que pueda saltar un caballo, preparando también pues D4, por lo tanto C3 apoya ese movimiento, B4 como vemos se ataca dos veces, o se atacaría de ambas maneras al alfil, y primero y antes de jugar quizás esta ruptura por parte de las blancas tendrían que hacer algo con este peón y es defenderlo. A6 y A5 tienen el mismo propósito. En esta partida se juega A6 dando espacio al alfil para que se retire a 7 y sea un alfil pues bastante potente, típico en las italianas. Si A5 se controla, quizás que las blancas puedan jugar B4, pero con A6 también hay líneas en el que el alfil a veces se retira a B5 y debido a que el peón está en A5, pues bueno, pues puede ser molesto en esta posición. Por lo tanto, A6, torre E1, alfil A7, quizás caballo A5 parece que gana el alfil italiano, que es la pieza más interesante de momento para las blancas, o la más atacante, ¿no? Pero aquí existe B4 y esta captura en C4, peón por en C5, y el tema es que, bueno, pues el caballo no tiene la casilla de B6, tiene que retirarse a 5, y tras ganar un peón central y las negras recuperarlo, bueno, pues quizás esta formación de peones blancos se recomienda hacer este movimiento, que es bastante interesante, ¿no? La ruptura al menos central por parte de las negras pues parece que ha desaparecido, y aunque es verdad que tienen cierto control sobre esta casilla de D4, parece que sobre todo a estos niveles puede ser bastante a favor de las negras. Por lo tanto, primero se retira el alfil evitando ese doble, se juega A4 evitando también un B5 quizás por parte de las negras, en el que se ataca nuevamente al alfil, enroque en corto y H3 quitando la casilla de G4. Tras estos movimientos alfil E6 peleando por quitando fuerza al alfil italiano, alfil por E6, peón por, y aunque las negras tienen peones doblados, son peones centrales, y además evita que las blancas puedan colocar un caballo en F5, en D5, que a veces, bueno, pues viene tras varias maniobras, también típico en las españolas, caballo BD2, caballo F1, caballo G3 o caballo 3, dando saltos pues a estas casillas como último destino. Alfil E3 con la misma intención que las piezas negras, alfil por E3, y aquí hay 12 partidas en las bases de datos con esta captura, por parte de la torre, y se recaptura con el peón. Es verdad que, bueno, pues lo mismo, controla casillas en F4 y en D4, pero el tema y la diferencia quizás aquí es que la torre ya se había situado en E1, por lo tanto ahora tiene cero control sobre la columna, ya que hay bastantes peones de por medio, y como vemos esta torre de F8 pues tiene para ella una columna abierta. La partida continúa por parte de las negras con A5, ganando un poquito más de espacio, se desarrolla el caballo a D2, dama D7 y dama B3, no solo tocando el punto de B7 que se defiende con B6, sino también clavando al peón D6. Se juega B6, pensando en la ruptura por parte de las negras no sería buena idea, con D5 esta ruptura central, ya que tras los cambios es verdad que logran desdoblar sus peones centrales, pero a cambio hay que recordar que tras E4 este peón está clavado por la dama, y bueno, no es que se esté perdiendo la partida, pero quizás no le interese, al menos de momento, jugar a las negras de 5, por lo que Praggnanandhaa defiende de esta manera pues la debilidad en B7, se juega B6 y la partida continúa con torre a D1. A caballo G5 atacando dos veces este peón por parte de dama y caballo, simplemente aprovecharían las negras para traer su segunda torre al centro, ¿no? Primero juega Dinliren torre a D1, bastante rayos X sobre la dama enemiga, rey H8 retirándose de esta diagonal,
dama b5 buscando el cambio de damas y tras caballo de 8, bueno, pues se producen en esta posición llevando toda la partida al centro del tablero. Es cuando Dinh-Liren juega d4 rompiendo, caballo f7 con ciertas maniobras y rey f2, bueno, pues mejorando y ya llegando casi a un final, el rey se empieza a centralizar, el de las blancas, ¿no? En caso, y por ver una línea más de que, bueno, pues se capture este peón en e5 por parte de las blancas, bueno, pues la estructura de peones quedaría bastante floja, ¿no? Bastante débil. De momento se mantiene la tensión, se juega rey f2, caballo g5 aprovechando pues la clavada que hay sobre el rey, ya no la hay, caballo f3, quizás mejor capturar con el peón trayendo un nuevo peón al centro. Es verdad que el peón de h3 queda un poquito débil, pero también atacarlo, o al menos de momento podría ser algo difícil. Decide capturar con el caballo y tras caballo f6, atacando al peón, se defiende con caballo d2. Por ver esta captura que parece más interesante para las blancas que la ruptura que hemos visto anteriormente, el tema es que las negras, bueno, pues como tienen el caballo atacado, no tienen por qué capturar en e5, ya que el caballo recapturaría, y sí capturar en e4. Si peón por c por d6, las negras mantienen, bueno, pues estructura fantástica de peones centrales, tienen 2, las blancas 1, el caballo defiende la posibilidad de que la torre capture en d6 y a este movimiento simplemente d5, fortaleciendo este caballo, y las negras estarían fantásticas, ¿no? Todo esto no ocurre, caballo d2 defendiendo el peón, rey g8 acercando también Praggnanandhaa el rey hacia el centro y torre f1. Se juega torre f e8, torre f3, un movimiento que castiga un poquito la máquina, quizás defiende, bueno, pues un poquito en tercera, puede apoyar en algún momento pues algún avance por parte de los peones en el flanco de rey, pero en un par de jugadas pues la torre va a volver a f1. Mientras tanto, Praggnanandhaa aprovecha para traer su segunda torre al centro, g4, y ante d5 con bastante tensión central, la torre vuelve a f1. Si aquí las piezas blancas optan por esta captura, pues caballo d7 retirándose y buscando el desdoble de peones, pues nuevamente existe caballo por e5, atacando a la torre, y a torre f4, pues nuevamente las negras no estarían sufriendo para nada. Por lo tanto, entiende Dinh-Liren que aun pudiendo incluso también este torre f3 anterior para doblar torres, parece que de momento, bueno, pues vuelve a una posición más retrasada, evitando algún tipo de ataque. Se capturan finalmente en el centro, siendo e por d4, y tras c por d4, trayendo y evitando el desdoble, pero trayendo un nuevo peón hacia el centro, d por e4 ya en la posición. Tras estas jugadas el caballo defiende, como vemos en e4, g5 expulsándolo, y caballo d5, caballo por e4 directamente. Parece que incluso un movimiento como h4 es recomendable antes de recuperar este peón, ya que es difícil de defender, o era difícil para las piezas negras. La partida continúa con e5 buscando más cambios, y ahora o nuevamente la torre se incorpora a f5, a la que si peón por en esta posición permitiría a las piezas blancas recapturar con la torre con bastante presión sobre este caballo. Se juega tras torre f5, caballo b4 y más cambios en e5. Las blancas cuentan con peón de más, eso sí, están doblados. Aprovecha Praggnanandhaa para llevar el rey tras estos cambios a la primera, el rey enemigo, y caballo d3, bueno, pues recuperando material, ya que hay doble en d5, se ataca también en b2 y la partida continúa con la defensa de este peón. Caballo por e5, todo está igualado, pero quizás la diferencia la marca pues este peón que está aislado. Las blancas cuentan con 3 islas de peones, quizás los peones son más débiles. Por parte de las negras pues podría ser este peón de c7, y quizás el rey, que de momento o de alguna manera pues sigue estando ahí un poco cortado por esta torre en f5. Caballo c3 no se juega, se lleva el caballo a d2, torre 6 activando la torre para dar un jaque en c6, y torre f4, a lo que quizás b3 hubiese sido quizás interesante para las blancas. Se opta por este movimiento, torre c6 ya en el tablero y rey b1. A una jugada como rey b3 parece que existe caballo d3, se ataca la torre, y tras un movimiento como torre d4
pues caballo C5 con nuevo ataque a la torre y el rey terminaría en A3. El tema, y llevando el rey a B1, la partida continúa con caballo D3. Si ataca la torre y se controla esta casilla para la entrada de su torre en C1 con jaque, torre D4 con ataque al caballo, primero torre C1 jaque y tras rey A2 se juega caballo B4 con jaque y rey B3. Viendo la línea anterior, como vemos, pues este rey está un poquito más desplazado y la partida, bueno, pues continúa con una ligera ventaja para las piezas negras. Rey F7 finalmente activando su rey y caballo C4, bueno, pues dando algo de más de ventaja a Praggnanandhaa. Dinliren parece que con torre C4 hubiese sido más interesante, y en caso de cambios el tema es que las negras tienen un rey muy activo, pero parece que caballo F3 de momento aguanta todo en la posición, y a una jugada como rey F5 buscando, bueno, pues temas a las piezas blancas. También las blancas podrían buscar o jugar rey B5 y como vemos, bueno, pues hay completa igualdad. Se opta por este movimiento, la torre deja de controlar el peón de C7, pero el rey ya está en G6, ataca en G5, se defiende con H4, rey H5 y caballo E5, bueno, por parte de las blancas. Tras estas jugadas, torre H1 parece un movimiento directo, ¿no? Ganando este peón de H4, pero hace una parada Praggnanandhaa muy interesante. Por otro lado, perdonad, un par de movimientos atrás que ya no contaban con tiempo en el reloj, contaban con un minutito, pues llegaban al primer control, jugada 40, y esta es la jugada que hace Praggnanandhaa atacando a este peón. Si directamente torre H1, torre D7 parece que es molesta, ya que, bueno, pues ataca también debilidades de las piezas negras. El tema es que al jugar este movimiento y ganando este peón central, se juega torre E4 y ahora sí torre H1, evitando que la torre pueda entrar la torre de las blancas pueda entrar en séptima. Caballo D7, torre por H4, el cambio de material favorece de lejos a las piezas negras con este peón que pueden generar rápidamente pasado en la posición, por lo que se evitan los cambios buscando capturas de los peones negros y rey por G5, a lo que hubiese sido quizás peor jugar un movimiento como rey G6 defendiendo en G7 debido a caballo F8, ¿no? Se está dando jaque y, bueno, rey por G5 también cae este peón y parece que todo está igualado. La partida, como decimos, continúa con rey por G5, torre por G7 viene con jaque, rey H6 atacando la torre y esta se retira nuevamente a E7. Rey G5, a diferencia de G6, evita que el caballo pues dé jaque en F8 y ataque dos veces a este peón de H7. La partida continúa con rey G5 y caballo F8 directo por parte de Dinliren. Parece que dar algún jaque más hubiese sido interesante, y aunque este rey puede ir a por este peón, bueno, pues incluso el jaque en F7, esperando que las negras jueguen rey E6, ya que tras esta captura y entrega de torre existe este doble en la posición que da la barritada completa igualdad. El tema es que decía que esto podría pasar esperando las blancas que jugasen las piezas negras rey E6, pero aquí tienen la opción de jugar rey E4 y nuevamente existe esta posibilidad, pero la gran diferencia es que ahora fijaros dónde se encuentra el rey respecto a estar en F5 y todavía el peón de E3 estaba vivo, y en esta posición está completamente, bueno, pues ganado para las piezas negras, trayendo el rey, por ejemplo, a D3 y teniendo el caballo muy cerca para meter presión a este rey blanco. Todo esto no ocurre, ya que a torre G7, como decimos, parece que es un error jugar caballo F8, ya que el peón se encuentra en H5, está pasado, cada vez más cerca de la coronación, y la partida continúa con este jaque en G7. Era momento quizás para jugar E4, también jugando sus bazas las piezas blancas. Se juega torre G7 jaque, rey F5 y tras nuevo jaque en F7, rey E4. Torre por C7, Dinliren decide ganar un peón en esta posición y perder las posibilidades con su peón pasado. Parece que traer el caballo a G6 hubiese sido la respuesta con ataque sobre la torre negra, y tras jugar ahora sí caballo G6, torre D4 por parte de
Praggnanandhaa. Torre 4 parece un poquito más fuerte, ya que por un lado evita jaques y a un movimiento como torre h7 atacando al peón existe rey d4. El tema es que ahora si se juega torre por h5, torre e3 sería mate, por lo que no se puede capturar todavía este peón jugando torre h7, perdón, capturando en h5, y tras rey d4 lo que habría que hacer es dar un jaque en d7, por lo tanto el peón de h5 sigue vivo y tras caballo d5, bueno, pues la defensa es fantástica por parte de las piezas negras, entre sus piezas y su rey, que está muy activo y como vemos de alguna manera las piezas blancas están como un poquito más desperdigadas, ¿no? Por lo tanto, torre 4 era muy fuerte, se opta por torre d4, torre h7 atacando en h5 y primero torre d3 sin mate en esta posición. Se da jaque, el rey escapa por c4 y torre d5 llegando a defender este peón, el caballo defiende la torre. No hay acceso por parte de las blancas de momento a este peón de b6 y lo que se juega es torre 7 jaque. El rey se retira a f2, torre b7 atacando en b6, torre d6 llegándolo a defender y tras caballo f4 parece que es un poquito mejor primero dar un jaque en esta posición para que tras jugarse rey g3 y caballo f4 ahora atacando en h5, si h4 caballo e2 jaque, difícil todo esto que estamos comentando, ya que aún así pues hay bastantes variantes, y a un movimiento como rey g2, bueno, pues existe nuevamente caballo f4, jaque, y si rey h2, torre g7, corta al rey negro, y bueno, pues a una jugada, por ejemplo, como h3, habría bastante presión por parte de las blancas con esta jugada sobre este peón pasado, ¿no? Por lo tanto, quizás interesante activar la torre de esta manera. Se opta primero por este movimiento, se ataca el peón de h5, ya está en h4, quedan solamente 3 jugadas, ya que no tienen tiempo nuevamente en el reloj para llegar al segundo y último control de 15 minutos. Torre g7 cortando al rey negro y rey f3 atacando al caballo. Caballo h3 y caballo c6 por parte de Praggnanandhaa. Parece que trae el caballo de 3 hubiese sido también interesante, se ataca el peón de b2 y si b3, torre g6, ofreciendo de esta manera el cambio que no sería bueno, ya que bueno, pues este peón pasado tras este jaque se recupera la torre y este peón pasado sin torres en el tablero pues sería mucho más peligroso, ¿no? Bueno, se optaba por caballo c6 y a mí ahora vamos a ver cómo lo que pasa con este rey blanco y la coordinación de las piezas negras y me encanta, ¿no? Lo que pasa a continuación. De momento se da un jaque en g5, rey f4, a rey g3 existe este doble perdedor para las piezas negras, por lo tanto no funciona. Como decimos, se juega rey f4 y caballo h3 con nuevo jaque. Hay repetición ya que están llegando a la jugada 60, pasan el control y ahora tras este nuevo jaque, encantado Dinh Liren de repetir y llegar así a tablas, pues lo evita Praggnanandhaa controlando esta casilla de d4 y así bueno, pues tiene peón pasado y bueno, pues más chances de ganar la partida en esta posición. Además, Dinh Liren juega caballo h3, interesante, y por lo que va a venir traer el rey a b5, y aunque es verdad que ataca al peón y se pueda jugar caballo d4 con ataque sobre el rey ya está infiltrado en a6 y este movimiento pues no es bueno, ya que te está cayendo el peón de a5 y parece que todo se iguala un poquito más. El tema es que, como vemos, en la partida continúa con caballo h3 bloqueando al peón de que se juegue h3 directamente y bueno, pues quizás esperando un poquito, y aquí viene esta idea fantástica de Praggnanandhaa en la que tras caballo d4, como vemos, el rey blanco bueno, pues casi no tiene casillas. Tras estas jugadas la partida continúa con torre g4, parece que Dinh Liren bueno, pues hay un doble al caballo, pero sobre todo está cayendo este peón de h4, pero primero torre c6 jaque. La barrera, como vemos ahora, es tremenda por parte de las negras. Se ha generado al retirarse la torre esta nueva casilla de escape, pero vamos a ver cómo el rey queda fuera de la defensa de sus peones. Se juega rey d5, nuevo jaque para expulsar directamente el rey que viene a d6 y caballo f5 con nuevo jaque, bueno, pues echándolo quizás más lejos. Viene hasta d7, rey f3 es como continúa la partida atacando la torre.
torre G6 retirándose y torre D5 con jaque. Parece que torre C4 buscando ganar este peón pues sería más interesante. Es verdad que se entrega el peón de B6, pero el problema es que hasta a esta captura ya no es interesante ni siquiera capturar este peón, sino jugar rey G2 atrapando prácticamente al caballo que no tiene casillas. Si se defiende de esta manera, torre G4, ahora sí que no tiene movimientos el caballo para retirarse, y en caso de retirarlo a G5 existe también torre G4. Se ataca nuevamente al caballo, H3 está casi viniendo, H2, y en algún momento torre H6 que no se puede, bueno, pues debido al caballo también la torre puede bloquear en H4 y parece, bueno, pues súper interesante torre C4. Opta por esta línea Praggnanandhaa, torre D5, se da un jaque rey E6 atacando a la torre y caballo E3, siendo una jugada también tremenda, ¿no? Ya que defiende nuevamente, bueno, pues a la torre, controla esta casilla de G4 para centralizar el rey y venir quizás a por estos peones. Caballo G1 primero dando un jaque y tras rey E4 se juega caballo H3. Como hemos visto varios movimientos de Dinh Liren en las que, bueno, pues realmente no está consiguiendo nada, se juega en esta posición, ahora sí, en vez de la torre C4 viene a D4 atacando en A4, B3 defendiéndolo y torre B4, defendiendo el peón de B6, atacando sus peones. Como vemos, el caballo, hemos dicho, controla pues algún posible jaque por parte de la torre, ganando sobre todo este peón de H4, y el tema es que ¿qué se puede jugar? Se juega torre F6 quizás para dar el jaque de esta manera, rey D3, y en esta posición finalmente decide abandonar. El rey se retira, la torre controla perfectamente la cuarta, este peón va a caer de una o de otra manera, y bueno, pues todo bastante bien defendido por parte de las piezas negras. Gran partida de Praggnanandhaa, no ha sido muy explosiva, pero ha ido firme a por un gran Dinh Liren también. Vemos la clasificación rápidamente, en la que Anish Giri, Abdusattorov, Caruana, Praggnanandhaa, Carlsen, están Anish Giri y Abdusattorov con 3 puntos. Estaba leyendo las rondas que llevan, que todos, digo, coño, me he dado cuenta después de 7 jugadores que todos llevan 4 puntos. Anish Giri y Abdusattorov en primera posición con 3 puntos. Tengo pendiente de traerla también, la de Abdusattorov. Y por mi parte nada más. Se ha extendido un poquito el vídeo, pero traía mucha historia. Un saludo y hablamos. Chao.